Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Finalmente llegaron y pasaron primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Y ahora que más o menos un 70% de los argentinos decidimos con nuestro voto quiénes van a la primera vuelta del 25 de octubre próximo para resolver quién va a ser presidente y vice, legisladores nacionales, representantes de Argentina en el Parlasur, ahora que ya tenemos 6 fórmulas presidenciales para octubre, nos vamos a detener un instante en algunas cuestiones que hacen a la decisión del voto. A mi criterio, una no menor es la situación económica. Después de 12 años, si el partido del gobierno y sus aliados lograron en las PASO el 38.4%, que si usted toma en cuenta que el 25 de octubre los votos en blanco del domingo pasado no se contabilizan, podríamos decir que voto válido rondó la fórmula Scioli-Zanini un 40% de los votos. Uno dice, después de 12 años, lograr esta performance. ¿Por qué? Entre otras cosas, creo yo, que ha tenido que ver las variables económicas. Nos venían diciendo desde hace tiempo que íbamos a llegar a esta instancia con un dólar oficial a 15 pesos, que íbamos a tener una inflación desbocada, que íbamos a contar con muy pocas divisas, que íbamos a estar aislados del mundo. ¿Cuántas cosas más nos dijeron? Y sin embargo, hemos llegado a esta instancia del último tramo de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en una situación que a nivel global, teniendo en cuenta la caída del comercio mundial en todos los niveles, bueno, la devaluación de estos días de la propia moneda china, lo que está pasando en Brasil y lo que le sucede a Dilma, su presidente, con una recesión no menor, que utiliza el gobierno de Dilma instrumentos contrarios a los que se han utilizado en la Argentina. Esto es, allá, ajuste. Acá nunca se quiso utilizar esa receta. Digo, frente a este contexto mundial y latinoamericano, la Argentina, con dificultades, pero está teniendo una situación que no es la que pintaban los gurúes económicos. Quizás por eso el resultado del domingo no fue malo para el gobierno, ni tampoco tan bueno para el líder de la oposición. Mauricio Macri, más allá de cómo lo pintan los grandes medios de comunicación en la Argentina, obtuvo menos del 25% de los votos. Sí, menos del 25% de los votos, 24 y pico. Claro, si suma lo que logró Lilita Carrió, el paupérrimo resultado electoral de la Unión Cívica Radical con Ernesto Sanz a la cabeza, y llega a los 30. ¿Se trasladarán linealmente todos esos votos a Macri? El próximo 25 de octubre, vaya uno a saber. Hoy tenemos un invitado de lujo para nosotros. Con él vamos a analizar las variables económicas. Comenzamos la noche con el primer dardo económico, que también el licenciado José María Rinaldi, economista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, también lo va a ver con nosotros. ¿Por qué? Porque en una de las noches de Fantino, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a cómo cerró el acuerdo con el Club de París y sobre los números
de la inflación. Esto es, los dos aspectos centrales, uno que la pone a la Argentina en una situación privilegiada y el otro que la pone a la Argentina todavía en la necesidad de reducir los índices de precios. Aquí lo que decía Kicillof a Fantino. Lo primero que negociamos es toda esa deuda multimillonaria que debíamos de 2001, que conseguimos una quita del 65%. Es la quita más grande que ocurrió nunca. Plazos más largos, o sea que eso conseguimos convencer al 93%. Que esos son todos los que están adentro. Los que están afuera son los buitres. ¿La discutiste cara a cara esa quita? La quita esa yo no estaba, porque fue en 2005 y 2010. Sí. Lo que yo discutí fue la quita con Repsol. ¿Te acordás cuando 18.000 palos pedía Repsol? pedía 18.000, pagamos 5.000 ¿Y cómo la y en discutiste? bonos? ¿Cara a cara? Sí. ¿Pero qué es cara a cara? ¿Cara a cara como si estamos Cara nosotros a dos cara. discutiendo? Sí, era yo con el secretario de Finanzas, el secretario general de Gobierno. O sea, termina siendo como una discusión de deuda en un barrio, o sea, terminas discutiendo... No, la del ese- Club de París fue más difícil. La Club de París fue con 19 ministros de Economía. ¿Estaban todos sentados ahí? De Estados Unidos, de Europa, de todos los países de Europa, el alemán, todos, el inglés, todos sentados ahí. Yo voy, presento el caso argentino y me dicen, mira, muchacho, la verdad que nunca el Club de París negoció sin el Fondo Monetario Internacional. Discúlpame, ¿qué es presentar el caso argentino? ¿Te paraste frente a un pizarrón y le explicaste a ellos? Les di una charla de cómo era la situación argentina. ¿Y los flacos mirándote? Y, claro, ¿Solo vos? 35 minutos, sí, exponiéndoles. ¿En qué idioma? Y esa creo que la hice en inglés, Bueno, creo, no me acuerdo, o en inglés Dale. o en español. no sé. ¿Terminaste los 35 minutos? ¿Cómo siguió? Termina y nos vamos a una habitación. Eso sería a las 7 de la tarde. Estuvimos negociando hasta las 8 de la mañana, toda la ¿Cómo? noche. ¿Cómo vas a negociar toda la noche? Hasta las 8 de la mañana. Y en comunicación, Empezaste negociando a las 7 de la Sí, tarde, y terminamos pero a las como 8 una de la toma noche. rehenes, como... que se ríe la mona. ¿Toda la noche negociaron con los tipos? ¿Pero seguían Toda- ahí los tipos? no, mirá cómo fue, porque yo te la cuento, parece de cine. Yo bajo con mi equipo y viene el que es el secretario del Club de París. Y viene y me trae una propuesta. Me dice, miren que acá siempre se negoció con el Fondo Monetario. No hubo ninguna negociación en la historia que se haga sin el Fondo Monetario Internacional. Y vos querés negociar, o sea, yo no, el gobierno, Cristina, quiere negociar sin el Fondo Monetario, pues nosotros lo pusimos de condición. Segundo, ustedes lo que dicen es que van a pagar en cuotas. Nunca antes se pagó en cuotas el Club de París. Arreglan cuotas, pero el Fondo Monetario te va a ver todos los años a ver si estás cumpliendo, privatizar, ajustar, bajar jubilaciones, lo que te comprometiste ahí adelante. Es como una especie de auditor. Bueno, ¿y cómo cerraste la negociación? Bueno, y esa negociación me dice, esto nunca se hizo. Le digo, bueno, esta es la propuesta que nosotros tenemos, hasta acá llegamos. ¿Les interesa? Se va, vuelve a la hora y media. Dice, bueno, traje esto. Mueve un poco, digamos, acerca un poco. Entonces yo le digo, es inadmisible, lo máximo nuestro es esto. Estuvimos negociando hasta las 8 de la mañana. Creo que termina esa negociación, que era con el tipo, y él decía, bueno, va a haber que apurar porque los ministros están inquietos. Yo dije, que van a estar los ministros de Economía de 19 países ahí arriba esperando. Termina la negociación, me hacen subir la escalera, y estaban los 19 ministros de Economía de todos los ¿Pasaron países toda la noche esperando ahí? esperando que terminara la negociación. O sea que esa importancia le dan ellos al Club de París. ¿Por qué? Porque el Club de París son deudas país-país. Y te trajiste lo que vos le habías pedido. Lo que nosotros pedimos Ahora, fue sin el fondo, fue en cuotas y fue proporcional a las inversiones que entran. esta pregunta, si te la hacen en otro canal o te la hacen en otro periodista, por ahí suena rara. Te la hago, pero para sacarme las dudas, porque uno cree que las cosas no se hacen porque sí. O sea, no creo que ustedes quieran hacer las cosas mal. Por ahí si no te sale algo es porque no te sale o porque no se puede. No, por supuesto. Te lo hago, pero de verdad, te lo hago sin mala Pero leche. hay cosas que no salen, ¿no? Y Cosas- que no salen. Sí. ¿Por qué no todos los que vienen acá que son opositores, ustedes dicen, no, porque no sinceran los números de la economía? ¿Por qué no sinceran, Axel? ¿Por qué no Te voy le a dejan decir- al INDEC, loco? Digan cuánto de inflación, vamos a hacernos Te voy a cargo dar un de esto. ejemplo. Dale, Te voy a dar un ¿por ejemplo. qué? Porque me parece Como que lo han hecho explicás de fácil eso- así, dale. Sí, a ver si me lo entendés y no preguntame. Sí, Yo cuando asumí, presenté un nuevo índice de precios. sí. Porque había toda una discusión, que el índice de precios, que sí, que no, presenté un nuevo índice de precios, mejor. Ujú.
y que lo hicimos, la arquitectura de ese índice, formado con expertos del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene una división de estadística, que no es esta que busca a los países para que ajusten, que es reconocida desde la Segunda Guerra Mundial, se armó para que todos tengamos las mismas estadísticas. Vinieron, diseñamos un índice con ellos, con otras oficinas estadísticas, y lo presentamos en enero del año pasado. En enero del año pasado yo presenté el primer número de inflación que dio ese índice, que es un índice que cubre todo el país. Antes no cubría todo el país, era solo en Buenos Aires. Lo presento, a mí me dio 3,7 enero del año pasado. El que más dio de los índices privados, que creo que fue ese que llaman Congreso, que es de una diputada de la oposición o dos, dio 6. Y a mí me dio 3,7. Hoy te digo, mi último índice me dio 1. ¿El tuyo? El mío, el del INDEC. Sí. A Melconian le dio 0,9. ¿A Melconian le dio 0,9? Sí, menos que el INDEC. A Patricia Bullrich creo que le dio, no sé, yo creo que ella tira un dado toda la mañana para ver qué va a poner porque no explica cómo lo hace. ¿Pero qué le dio? 1,4 creo. O sea que no es que estamos a 500 kilómetros. José María, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Deuda externa, negociación, primero Fondo Monetario, luego la quita de la deuda, luego Club de París. Queda pendiente los holdouts o fondos buitres. La historia argentina tiene mucho que ver con la deuda. Argentina siempre tuvo la característica que en su historia las grandes crisis internacionales tatuaban a la economía argentina. Y Argentina tiene 2 tandas de endeudamiento, además del histórico, del estructural, que se produce parte en los 80, cuando Greenspun, el ministro Alfonsín, fue el gran negociador de la deuda externa. Se dedicó a eso y le fue muy mal. Jugaba al truco, como lo hacía, como decía Kicillof y como lo hicieron Lorencinos. Y los 90, en el pensamiento neoliberal, que tenía una caja de conversión que exigía superávit o equilibrio en las cuentas externas y en las cuentas públicas, no lo tuvo en ninguna de las dos, entonces era una economía adicta que se endeudaba permanentemente. Y así llegamos a la crisis del 2001. Y yo quiero recordar algo porque me parece muy, muy valioso desde la academia, que es donde yo pertenezco, y a esta casa también. En junio del 2001, los únicos importados que había en el Plan Fénix éramos los de la Universidad Nacional de Córdoba, porque nos había llevado Salvador Trever. Fuimos al primer congreso importante. Fuimos con Salvador Trever, Daniel Bolovic, Berta Reising y Eben Goldenherz. En ese momento me acuerdo que se trabajaba en comisiones y el punto fundamental de debate, inclusive en el que Trever fue muy firme, fue en la necesidad de la reestructuración de la deuda. Ahí surge la necesidad de reestructurar la deuda con quita y reprogramación. Y nosotros hablábamos de una quita del 50%. En ese momento. En ese momento.